este momento, ¿no? Y las reacciones tardías lo vamos a hablar después, que pueden ocurrir varios días o semanas después de la transfusión. Entonces, lo que yo quiero que ustedes, pues, entiendan cuáles son esas reacciones adversas. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Cómo podemos detectarlo y cómo tenemos que tratarlo, ¿no? Ustedes van a ser médicos y por lo tanto tienen que conocer. Ya hemos hablado de la hemovigilancia en general, los principios, todo es una cosa muy interesante que tenemos que conocer, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar entonces con estos efectos adversos agudos o inmediatos. Vamos a hablar la parte inmunológica, ¿no? Y también hay no inmunológica. Inmunológicas, vamos a ver, miren ustedes, la hemólisis intravascular, la reacción febril no hemolítica, el síndrome Trali, la reacción alérgica, la reacción anafiláctica. ¿Ok? Eso vamos a encargarlo, ¿cierto? Y miren, vamos a ver esta reacción hemolítica intravascular. La incidencia dice que puede haber 1 cada 12.000 a 1 cada 30.000, por ejemplo, ¿no? Y las fatalidades pueden ser 1 cada 100.000, 1 cada 600.000, ¿no? Las fatalidades, cuando hablamos de fatalidades, pues, es que no hemos actuado inmediatamente. Todas estas situaciones de reacción hemolítica, si nosotros actuamos inmediatamente, no vamos a tener ningún problema, pero hay que inmediatamente y de acuerdo a nuestros conocimientos, ¿no? La etiología es esa incompatibilidad sanguínea ABO. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, a un paciente O que era pues para Luis, ¿no es cierto? Le han puesto esa sangre de otro paciente, de Carlos, que está al costado, y Carlos es de grupo A. En vez de ponerle sangre a Carlos, que es de grupo A, le han puesto a Luis, que es de grupo O, ¿no? Entonces, ese se llama incompatibilidad sanguínea APO, ¿cierto? Y eso va a provocar, lógicamente, una reacción hemolítica intravascular. Signos y síntomas, fiebre, escalofríos, es lo más común, pero lo más saltante es la hemoglobinemia, ajá, hemoglobinuria, ¿ya? Esas son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, aparte, dolor en la espalda, dolor en el sitio de la infusión, puede haber hipotensión, sangramiento por sitio de la venofunción. Bueno, pues puede ya estar ya con hipotensión, una hemorragia, oliguria, falla renal, C y D, ¿no? Son cuestiones que se van a agregar, ¿no es cierto?, en esta reacción hemolítica intravascular. Pero lo más saltante es la hemoglobinemia y hemoglobinuria, ¿ya? Todo lo que podemos ver, ¿cierto? Bien. En el laboratorio, lógicamente, la prueba de Kuhn directa, positiva, y esto hay que, digamos, tener en cuenta, si nosotros hacemos la prueba en tubo, probablemente me va a salir negativa. Si nosotros hacemos la prueba en gel, sí me va a salir positiva, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta porque ustedes saben que acá, en estas situaciones, los glóbulos rojos se destruyen inmediatamente porque hay actividad de complemento sérico. Y lo que vamos a ver va a ser muy poco. Y en tubo ya no vamos a ver casi nada. Por eso, en tubo va a ser prueba de Kunz directa, negativa, falso. En gel ya sabemos que a partir de cuántas moléculas de inmunoglobulina G se puede determinar, a partir de 30, 50 es más sensible, podemos encontrar ahí todavía. ¿Ya? Eso es importante que lo conozcamos. La detección en hemoglobinemia y hemoglobinuria en el laboratorio, lógico, ese es muy importante, muy básico. Y acá los síntomas, ya hemos comentado, fiebre, opresión torácica, dolor en la región lumbar, fiebre, hipotensión, hemoglobinuria, hemorragia, insuficiencia renal posterior. O sea, todas estas situaciones pueden existir, pero hay que actuar inmediatamente, ¿no? Muy bien. Entonces,
Y esta reacción hemolítica aguda se puede dar pues en sangre total, concentrado de hematíes. Podemos ver esas situaciones, ¿no? En sangre total o concentrado de hematíes, podemos hacer eso, ¿no? Y miren, los hematíes del donante y anticuerpos del paciente. El ejemplo que yo les puse, ¿cierto? En el ejemplo que yo les puse, el paciente de grupo O, el paciente de grupo O tiene anti-A, anti-B tipo IgM. Y si yo le doy una sangre de grupo A, ese grupo A tiene antígeno A. Se va, digamos, a fusionar con el anticuerpo, pues, anti-A, ¿cierto? Tipo inmunoglobulina M del paciente, ¿cierto? Y va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, fijación de complemento sérico, o sea, hemólisis. Eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Y el tratamiento, medidas iniciales, lógicamente, de tener la transfusión. Recordar que la incompatibilidad BO depende de la cantidad infundida. Mientras más cantidad se haya transfundido, lógicamente va a haber el mayor daño. Entonces, lo más común es que haya sido este error, ¿no? Equivocadamente le han dado la sangre de uno a otro paciente. Nueva vía para infusión intravenosa, tenemos que poner una nueva vía y tenemos que forzar diuresis. Tenemos que hacer que todo eso que se está destruyendo se elimine. Si no, nos va a hacer un taponamiento renal. Revisar el grupo sanguíneo, el número de donación en la bolsa de sangre, el nombre del paciente, tipiaje, el resultado de las pruebas cruzadas en la etiqueta, revisar el grupo del paciente en la boleta, ¿no? Seguro que cuando es equivocadamente del lugar la sangre, todo eso va a estar correcto, pues, ¿cierto? Muy bien, pero de todas maneras enviar al banco de sangre 5 centímetros de sangre con EDTA, más 5 centímetros de sangre sin anticoagulante, más la bolsa de sangre que quedó, ¿no? Completa o los rezagos que hay ahí en esa bolsa, incluyendo su equipo de infusión, prácticamente sin agua. ¿Ah? Entonces, eso tenemos que hacer. Y lógicamente tomar muestras del brazo contrario a la infusión. Eso tenemos que actuar inmediatamente. ¿Ok? Otras pruebas, comprobar los grupos sanguíneos, ya hemos dicho, del donante, pruebas microbiológicas de la unidad de sangre, cultivos de la sangre del paciente, investigar posibles CID y, lógicamente, como dijimos, controlar la función renal. Aparte de, ya hemos comentado, de tener transfusiones, comprobar los registros administrativos, obtener nuevas muestras de sangre para el paciente, ¿no? Son cosas muy elementales que tenemos que hacer con nuestro paciente. Lógicamente, parte del tratamiento, líquidos intravenosos, hay que dar diuréticos, hay que ver cómo están los factores de coagulación, cómo están las plaquetas, y en caso necesario, de acuerdo a ello, habrá necesidad de hacer diálisis, ¿no? Y miren acá esta diapositiva muy hermosa. Miren acá el glóbulo rojo del donante, el anticuerpo del paciente. Reacción antígeno-anticuerpo. Acá antígeno A, aquí anticuerpo A. Entonces, esto va a dar lugar a activación del complemento. Esta activación va a dar hemólisis por un lado y por otro lado va a dar activación del complemento sérico y por otro lado puede dar un CID, ¿no? Si da una hemólisis, lógicamente vamos a tener hemoglobina libre, hemoglobinuria, ¿no? Esta hemoglobina libre se va a fijar a la aptoglobina y a la albúmina, o sea, vamos a tener consumo de aptoglobina, por eso que la aptoglobina es 0, si se toma una muestra, y esta hemoglobinuria finalmente nos va a dar una insuficiencia renal. Esta activación del complemento sérico que estamos viendo acá nos va a producir vasodilatación y eso lógicamente hipotensión y nos va a llevar también a una insuficiencia renal. La activación del complemento también nos va a causar un CID, donde va a haber consumo de factores de coagulación y plaquetas, y los depósitos de fibrina, que también nos va a dar un motivo de insuficiencia renal. Lógicamente,
Esto consume factores de coagulación y plaquetas, nos va a dar una hemorragia. O sea, que acá está bien explicado cómo es la fisiopatología de lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entrar a otra reacción adversa, reacción febril no hemolítica. Miren, para que ustedes vean, incidencia en glóbulos rojos 0.5 a 1%, en politransfundidos adultos alrededor del 6%, en niños 12%, con concentrado de plaquetas 20 a 30%, dependiendo del tiempo, de la temperatura de almacenamiento y del número de leucocitos contaminantes. ¿Ya? Eso es importante, porque de acuerdo a ello vamos a ver cuán daño grande va a tener en nuestro paciente. La etiología, ¿por qué ocurre esa reacción febril no hemolítica? Porque hay anticuerpo contra leucocitos del donante. Así es. Vamos a tener acumulación de citoquinas en la bolsa. Si yo digo que tiene anticuerpos contra leucocitos del donante, entonces mi donante, en lo posible, no debe contener leucocitos. Por eso que una razón, y lo que el otro día comentábamos también, ¿no? Ese componente sanguíneo o ese componente plaquetario debe ser leucorreducido, ¿no? Para evitar esta, esta reacción con el anticuerpo del paciente, ¿no? Los signos y síntomas: temblor, hipertermia, cefalea, malestar y vómitos. En el laboratorio podemos investigar un anticuerpo antileucocito, bueno, dosaje de citoquinas, pero esto más para investigación. Terapéutica, premedicación antipirética, ¿no? Eso tengo que ver, tengo que darle, pero en lo posible la leucodepresión, la leucorreducción, en otras palabras. Eso tengo que hacerlo. Ya nosotros hemos comentado algo y ahora más tarde lo vamos a hablar nuevamente. Nosotros hemos dicho que todos los componentes celulares deben transfundirse leucorreducidos y así evitaríamos esta reacción febril no hemolítica. Y dicho sea de paso, son alrededor de 5% en general. ¿Okay? Muy bien, acá para que vean ustedes las reacciones febriles, ¿no? A veces a nosotros nos quieren sorprender, acá yo he tenido muchas anécdotas, ¿no? Bueno, pues, pero miren ustedes, si se trata de un anticuerpo leucocitario en una transfusión, ¿no es cierto? La temperatura va a ser momentáneamente la más elevada. Ahí está. Pero ¿qué pasa si realmente es un cuadro séptico? Vamos a suponer que la unidad de sangre está contaminada. Miren ustedes. En la transfusión vamos a tener estos picos que se van elevando cada momento, miren ustedes. Entonces estamos acá frente a una reacción hemolítica por septicemia, que es totalmente diferente. Aquí el paciente se puede morir, lógicamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en diferenciar una y otra cosa, ¿no? Muy bien, entramos ahora a otro, las reacciones alérgicas. Así es. Involucra la reacción entre proteínas plasmáticas y la inmunoglobulina E. Y esta está más presente en la superficie de basófilos y células mastoides. Lógicamente, en lo que corresponde en individuos sensibilizados, ¿no? Entonces, esto también ya de antemano vamos a tener este problema. Los tipos son alérgica, anafiláctica y anafilactoide. Ajá. La incidencia, las reacciones alérgicas del 1 al 3%, anafilaxia de 1 cada 20.000 a 1 150.000. Es menos frecuente, lógicamente. Solo un 18% están involucrados de anticuerpos contra la inmunoglobulina A. Eso también lo comentábamos, ¿no? Las reacciones alérgicas pueden deberse a muchos pacientes, ¿no? Que teniendo una inmunoglobulina A disminuida, ellos tienden a formar
anticuerpos anti-IgA y después provocar estas reacciones alérgicas, ¿no? Eso es importantísimo que lo tomemos en cuenta. O sea, estas reacciones alérgicas van a ser, por un lado, pacientes, vuelvo a repetir, pacientes que tengan inmunoglobulina A disminuida. Estos pacientes pueden formar anticuerpos anti-IgA y provocar este tipo de reacción, por un lado. Pacientes que están sensibilizados en general a todas, porque son multitransfundidos, vamos a tener esto, ¿ya? Entonces, eso es muy notorio y con mucha frecuencia. Lógicamente, lo que hay que tener más cuidado en la reacción anafiláctica. Muy bien, los síntomas y signos cutáneos, por ejemplo, prurito, urticaria, que ustedes ya conocen, eritema, y finalmente, pues, angioedema, y se puede morir nuestro paciente, ¿no? Entonces, esto inmediatamente tenemos que tratar. Respiratorios, estridor, ansiedad, cianosis, disnea, obstrucción de vías respiratorias superiores, disfonía, tos, dolor en el tórax, quejidos y sibilancia, ¿no? Son situaciones que nos pueden dar por esta reacción que está teniendo mi paciente. Cardiovascular, podemos tener pérdida de la conciencia, hipotensión, taquicardia, arritmia, shock y paro cardíaco, ¿no? Entonces yo tengo que estar cuidando que esto no ocurra, lógicamente. Gastrointestinal, calambre, náuseas, vómitos, diarrea. ¿Ah? Entonces, la reacción anafiláctica, paciente en estado de shock después de recibir una pequeña cantidad de sangre. Tenemos que tener mucho cuidado, si no nuestro paciente se va. Bueno, prurito, exantema, ya son cosas un poquito más fáciles de tratar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reacciones alérgicas en laboratorio, podemos tener la inmunodeficiencia de inmunoglobulina A, ¿no? O sea, niveles de inmunoglobulina A bastante disminuidas, pero podemos tener títulos altos de anti-IgA. Así es. No hay ninguna indicación de pruebas post-transfusionales que se pueda realizar antes que reciba esa transfusión. El tratamiento, lógicamente, las reacciones alérgicas. Miren qué importante es disminuir la velocidad de infusión. Lógicamente, al final, detener hasta resolver la eventualidad, antihistamínicos, especialmente vía oral, intramuscular o intravenosa, de acuerdo a la situación clínica del paciente. La anafilaxia, que es, digamos, otro tipo de reacción alérgica, que es mucho más severa. Suspender la transfusión e indicar adrenalina vía subcutánea. Entonces, eso también nosotros tenemos que estar listos, ¿no? Hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, no podemos poner más de la dosis recomendada, ¿no? Podemos dar esteroides, ¿no? Y lógicamente hidratación, oxigenoterapia, antihistamínicos y en caso de hipotensión, lógicamente vasopresores, ¿no? Entonces, ya hemos visto esa situación. Ahora, el trali puede haber uno cada 5.000 o uno cada 190.000 transfusiones, ¿no? La etiología, básicamente anticuerpos contra antígenos HLA, ¿no? Neutrófilos del receptor que generan el aumento de la permeabilidad capilar pulmonar a nivel intersticial o alveolar, ¿no? Entonces, esa es la etiología, hay anticuerpos entonces contra antígenos HLA. ¿Ven? O sea, esto puede estar en el donante. Ahora último, se ha detectado trali generado por anticuerpos del paciente, por ejemplo, ¿no? La mortalidad, 5 al 8%, especialmente por sus complicaciones. Signos y síntomas, edema pulmonar bilateral, severa, hipoxemia severa, taquicardia, fiebre, hipotensión, cianosis,
presión venosa central normal y presión acuña pulmonar normal o baja, ¿no? Eso podríamos tener, ¿no? En el laboratorio, lógicamente, hipoxemia, rayos de tórax con infiltrado alveolar intersticial, demostración de anticuerpos linfocitotóxicos, HLA o antigranulocito en el suero del donante, ¿no? Esas cosas podemos hacer en el laboratorio, ¿no? La terapéutica, lógicamente, oxigenoterapia, respiración mecánica, terapia para la hipotensión. Y miren acá los infiltrados pulmonares producidos por estos anticuerpos leucocitarios. Las no inmunológicas, tenemos pues la contaminación bacteriana, por un lado, la sobrecarga de volumen que hemos visto ya anteriormente, y la hemólisis no inmune. ¿Ve? La contaminación bacteriana, incidencia, cultivos positivos, ¿no? Concentrados globulares, 0,43%, concentrado de plaquetas, 0,35 a 5%, ¿no? Incidencia de estos casos, ¿no? O sea, de ahí que ya han salido para hacer sus estudios, ¿no? De contaminación bacteriana, especialmente en las plaquetas, ¿no? Muy bien. Y la reacción transfusional que pueden causar estos que estamos viendo, esta contaminación, ¿no? Los concentrados de globulares, 1 cada 30.000, puede abarcar de 1 a 1.000.000 también, ¿no? Entonces, los concentrados plaquetarios de 1 a 1.500 o de 1 a 1.700 y por plaquetaféresis de 1 a 20.000, ¿no? La mortalidad concentrados globulares 71%, concentrados plaquetarios 26%, ¿no? O sea, lo más común va a ser en los glóbulos rojos. Signos y síntomas: escalofríos, náuseas, vómitos, fiebre, disnea, diarrea, shock, CD, ¿no? Entonces, esta cuestión que yo puedo dar una sangre contaminada, hay que mirarlo bien, ¿no? Entonces, todo lo que nos puede causar el desprestigio, sobre todo para el banco de sangre, alguien que me detecta estas cosas. Síntomas y signos: escalofríos, náuseas, vómitos, fiebre, disnea, diarrea, shock, etc. En el laboratorio, en el paciente, su cultivo y lo que se considere necesario para el manejo de la emergencia. El componente tiene un aspecto especial, tinte de gran, cultivos, cambios bioquímicos, determinación de endotoxinas, ¿no? Y el tratamiento, finalmente, lo que tenemos que hacer es la prevención de antibióticos y tratamiento anti-shock. Bueno, acá está la septicemia, que nos va a dar los síntomas: fiebre, escalofrío, hipertensión y muerte. Muy bien, el otro punto que estamos viendo es la sobrecarga circulatoria, ¿no? La etiología: transfusión rápida, miren ustedes, o exceso de componentes sanguíneos. Así es. Síntomas y signos: disnea, ortornea, la posición sentada, ¿no? Cianosis, taquicardia, hipertensión arterial. Edema pulmonar, eso nos puede causar inclusive una arritmia cardíaca. ¿Sí es? Y los casos severos nos puede dar cefalea intensa, convulsiones, hemorragia cerebral, sobre todo en pacientes con anemia crónica, ¿no? Especialmente cuando la hemoglobina es menos de 4 gramos, ¿no? La sobrecarga de líquidos, como estamos viendo, miren ustedes, podemos tener venas del cuello distendidas, vamos a tener congestión pulmonar, el edema, y lo que vamos a tener como el pie hinchado, ¿no? Presencia de edema. El manejo y tratamiento: suspender la transfusión y disminuir el goteo, dar oxigenoterapia, reducir el volumen de plasma,
con diuréticos, colocar al paciente en posición de sentado. Entonces, repetir el uso de diuréticos, flebotomía de 250 ml de sangre, ¿no? Bien. La hemólisis no inmune, pseudohemolíticas, por ejemplo, eso podemos tener inyección a presión excesiva, o sea, uno transfunde a una presión muy elevada, inyección con aguja demasiado fina, de la misma manera. Entonces, miren ustedes, eso podemos tener. Sobrecalentamiento de los glóbulos rojos del donante, que no se debe sobrecalentar los glóbulos rojos. Eso nos puede dar una hemólisis no inmune, pseudohemolíticas, ¿no? Transfusión de glóbulos rojos con anomalías congénitas, sí, podemos ver eso, ¿no? A veces eso nos puede dar problema de hemólisis, lógicamente. Y la congelación previa de los glóbulos rojos, también no está recomendado, ¿no? Transfusión de glóbulos rojos alterados por diversos microorganismos. Y nada más esta segunda parte. A ver, el legado, en la otra partecita, ¿qué le parece si lo vemos a la 1, de 1 a 2, o de 1:30 a 2, ¿ya? De 1:30 a 2:30, ¿ok, delegado? De 1:30 a 2:30, lo voy a programar de una vez. Está bien, doctor. Ya, ok. De 1:30 a 2:30.